Teoría de la manipulación, parte 3. La manipulación humanitaria. Al comenzar a sentir el poder que le da la manipulación personal, acuérdese de usarla con suavidad. ¿Para qué aplicar un doblez brutal cuando un suave giro le hará lograr su propósito? Como usted vio anteriormente en este capítulo, la gente desesperada y carente de dirección estará agradecida por la seguridad que le proporciona su manipulación. Por lo común, su gratitud estimulará un cálido sentimiento o un ligero afecto por parte suya. Estos tiernos sentimientos no son antinaturales y deben ser fomentados, siempre y cuando no interfieran con sus propósitos manipulantes fundamentales. La gente se enamora constantemente de sus médicos, tiene aventuras amorosas con los conductores de los autobuses, los pilotos y las aeromosas. Las reclusas incluso se enamoran de funcionarios atractivos. Inglaterra tiene una larga tradición de amos que seducen a las sirvientas que contratan. Todo eso es parte de la sutil atracción sexual de aquellos que ejercen el control. Reconozca esta posibilidad y disfrute de la agradable secuela de la manipulación prudente. Sin embargo, tenga cuidado de que este sentimiento no lo convierta en el manipulado en vez del manipulador. Si usted comienza a ver que su ternura traspasa la superficie de su coraza profesional, recuérdese a usted mismo que es solo su éxito lo que lo hace atractivo, no algo inherente a usted. En esa forma, no sacrificará su éxito por una emoción transitoria. Mientras usted ponga el control en primer lugar en su sistema de prioridades, continuará teniendo éxito. Puede darse el lujo de ser gentil, amable y receptivo hacia el efecto del control que fomenta. Pero si sucumbe a la ilusión en su manipulación personal, su universo cambiará de lugar, la violencia y el placer de infligir dolor, la actitud del perdedor, reemplazarán la cálida sensación que siente el que posee el control. La persona que tiene el control puede inclusive manipular a sus compañeros amargados y resentidos, sabiendo cuán frustrados deben sentirse. Al soportar con paciencia los golpes bajos y las puñaladas por la espalda de los perdedores, usted llevará gradualmente a esos misántropos hacia la seguridad de su control. La manipulación personal, de entonces, depende de una calma imperturbable que solo se logra a través de una sincera convicción de que va a lograrse el triunfo. Y cuanto más sepa usted sobre la práctica manipulante, tanto más seguro estará con la sensación de su propio poder. El poder que lo hace capaz de una manipulación verdaderamente humanitaria. El agradable Paul. Paul sobrevivió en una industria donde uno de cada 5 ejecutivos era despedido en el transcurso de los primeros 6 meses. Nunca experimentó inseguridad respecto a su empleo. Estaba tan seguro de haber triunfado como manipulador personal que dijo: el director y yo seremos los encargados de cerrar con llave la puerta de este lugar el día que termine sus operaciones, y a mí me contratarán como velador. Hasta la fecha no ha llegado a suceder esto, pero Paul ha sido asignado ahora para encabezar un nuevo programa de reclutamiento de ejecutivos. Jones, por lo que usted me dice sobre su carrera, me parece entender que cree que las conexiones personales son por lo menos tan importantes como la habilidad natural. Paul, más le vale creerlo. He sido gente con mucha habilidad natural que nunca pasó de la planta baja. Jones, ¿a qué se debe? No saben llevarse bien con los demás. No se dan cuenta de lo importante que es cultivar las relaciones. No me refiero simplemente a halagarlos, aunque la gente necesita también gran cantidad de halago. Me refiero a observarlos, dominarlos psicológicamente. Una de las cosas que más me han favorecido es tener un hijo de la misma edad del hijo del director. Yo entré aquí en el nivel más bajo, habiendo sido vendedor de zapatos de mujer y de niño en una ciudad pequeña. Nunca había ido a la universidad ni tenía posibilidades de hacerlo. Pronto me enteré de que el hijo del director estaba en otro distrito escolar. Nos cambiamos al otro lado de la ciudad para que mi hijo pudiera estar casualmente en su clase.
Lo puse en la misma pequeña liga de deportes y en el mismo transporte escolar, pero no apresuré las cosas. Estuvimos juntos en muchos partidos, pero el director no sabía dónde trabajaba yo, sino hasta el final de la primera temporada. Estaba tan sorprendido. Me dijo que había creído que era un gran ejecutivo. Yo le dije que había aprendido mucho acerca de la gente probándole los zapatos, porque encontraba obstáculos en los negocios, porque no tenía una educación formal. Probablemente él no tenía idea de cuánto prejuicio de clases existía en su propio negocio. Representé el papel del hombre que se ha formado con su propio esfuerzo, porque sabía que el director mismo provenía de un hogar poco privilegiado, sin que yo lo supiera, para que no me diera vergüenza. Hizo que su compañía me ofreciera un puesto en relaciones públicas. Construí todo un departamento para trabajar con la comunidad. Teníamos un presupuesto de $500,000 simplemente para interrelacionarnos. También me hice cargo del entrenamiento interno. Ahora soy director de personal de toda la organización. Jones, puede que usted esté engañándose. Quizás es su habilidad natural la que lo llevó a donde está ahora. Obviamente, la tiene en abundancia o no habría llegado tan lejos. No está haciéndole justicia a su propio talento. Paul, ¿qué talento ni qué nada? He visto a demasiada gente con talento que le cortan el pescuezo. Individuos con títulos universitarios han llorado en mi escritorio cuando les notifico que no se les renovará su contrato. Ellos son los que tienen talento. Yo solo tengo palancas. Jones, quizá tenga usted razón, pero ¿no hay aquí mucha gente que tiene resentimiento por su influencia? Paul, naturalmente, pero no trabajo aquí para que me quieran. Manejo toda clase de emociones, odio, temor, amor. Eso es lo que aprendí vendiendo zapatos. Uno le pone al cliente el zapato que tiene en existencia y habla con él en la forma que le hace pensar que le queda bien. Así es como yo trato al personal de este lugar. He duplicado la eficiencia durante el tiempo que he trabajado en la compañía. Tengo montones de cuadros y gráficas que lo prueban. Simplemente convenzo a la gente, con suavidad o con energía, con lo que haga falta. Sé que se ríen de mí, pero también se dan cuenta de que he construido un imperio que le hace sombra a toda la planta. Si la cerraran mañana, el director y yo probablemente iríamos a la costa del oeste para instalar una allá. Jones, así que usted maneja las acciones y emociones de los demás, hace frente a los celos y las puñaladas por la espalda y todavía disfruta de la vida. ¿Cómo lo hace? Paul, hay que tener confianza en sí mismo, saber que puede ejercer el control. Si uno cree que puede, entonces puede. No siempre gano, pero cuanto más gano, más oportunidades tengo de seguir ganando. Voy de pesca con mucha frecuencia, con el director y su hijo, ¿sabe usted? Y a veces cuando estamos tratando de atrapar una perca escurridiza, me dice el director, es usted tan gentil y tan seguro con ese pez como con los gerentes de los departamentos. Así es como lo hago. Sé qué clase de pescado estoy trabajando y cómo sacarlo del agua. No saco una trucha y a un bagre en la misma forma. ¿De cuál es mi idea? Jones. ¿Quiere usted decir que trata a la gente como si fueran peces? Paul. Algo por el estilo. Uno sabe lo que desea atrapar y lo hace correctamente, pero recordándose a uno mismo que solo se trata de un juego. En esa forma, uno no lo toma demasiado serio. Siempre puedo regresar a vender zapatos. Eso me impide asustarme como lo hacen algunos de estos sujetos serviles. Jones, usted no tiene mucho respeto por la inteligencia de la mayoría de los ejecutivos, ¿no es cierto? Paul, sé que algunos de ellos son bastante listos, pero no en todos los sentidos. Yo observo qué es lo que ellos desean ver y luego me coloco en el mundo que están buscando. En contestación a sus sueños, reflejo precisamente lo que ellos creen que es el mundo. Entonces piensan que soy una excelente persona. Jones, ¿piensa usted que el control de la gente es el aspecto más importante en la vida de los negocios? Paul, claro que sí, amigo mío, naturalmente que sí. Capítulo 3. Manipulación organizativa. Controle por medio de las estructuras. Las organizaciones están compuestas de individuos, pero a veces es más cómodo manipular
a las estructuras organizativas que a los individuos que las componen. Earl, que era administrador de un hospital, se daba cuenta de que en todos los hospitales existen tensiones entre los médicos y los funcionarios fiscales. Sin detenerse a considerar las personalidades de los participantes, puso en pugna a los dos grupos como si fueran gallos de pelea. Se quedó observando mientras la disputa agotaba las fuerzas de los contendientes y luego tomó posesión de un puesto de control en la junta directiva del hospital. Antes de que terminara la lucha, tanto los funcionarios fiscales como los médicos le agradecieron a Earl que, que disipara el problema que él mismo, sin que los demás lo supieran, había cultivado desde el principio con miras a su propio progreso. Earl logró su éxito administrativo por medio de una observación continua y sensitiva de su organización. Los buenos manipuladores aprenden a observar las estructuras corporativas, así como a los individuos. La gente en general, ya sea que trabaje para IBM o para un taller de 3 personas, considera a las estructuras organizativas como algo sagrado que debe temerse y reverenciarse. Frecuentemente, a partir de esa reverencia, uno puede obtener la clave para su manipulación. Los ejecutivos eficientes y dotados de visión ven en la organización solo como otro objeto a ser manipulado. Toman a la organización como un albergue temporal para sus vidas profesionales, moldeándolas a sus necesidades inmediatas y luego prosiguiendo hacia adelante. Los ejecutivos que esperan encontrar constancia, belleza, orden y objetivo en una estructura organizativa no solo van a quedar decepcionados, sino que serán víctimas de los que se dan cuenta de la realidad. Ertin E. Morrison, en su libro Men, Machines and Modern Times, relata lo que le sucedió a un experto en la eficiencia de los tiempos y movimientos, quien descubrió que en los cuerpos de artillería de la Segunda Guerra Mundial había 2 miembros que no hacían otra cosa que estar en posesión de firmes durante el tiroteo. Su presencia se debía a que en los tiempos de la caballería se había destacado a 2 hombres para que sujetaran a los caballos de los que estaban disparando, hasta que el experto en eficiencia analizó la situación. Nadie se había preguntado cuál era el motivo de que se hubiera distinguido a 2 miembros adicionales en cada grupo de artillería. Simplemente habían estado siempre allí. Este tipo de costumbres pasadas de moda abundan en cualquier unidad de trabajo. El cambio se efectúa lentamente y siempre hay alguien que se beneficia cuando llega a ocurrir. 2 generaciones de granjeros vendieron pollos en las tiendas de todo el estado de Missouri. Los de la tercera generación se hicieron millonarios cuando se dieron cuenta de que no tenían que vender los pollos vivos. Los cocinaron, empacaron varias piezas en envases de comida congelada, junto con un aderezo, chícharos y papas, y los vendieron a las tiendas que anteriormente les compraban los pollos vivos. Otros criadores de pollos del mismo vecindario aún siguen vendiendo huevos de puerta en puerta. La gente que no se intimida por las complejidades organizativas podrá manipular el sistema con sus propios fines. Como siempre, la manipulación organizativa comienza por una observación realista. El poder invisible. Usted puede detectar más fácilmente las posibilidades estructurales si no es observado cuando atisba. La información sobre otros departamentos, las pautas de conducta, la estructura de poder, deben acumularse sin importunar a los demás. Usted mantiene su invisibilidad haciendo pocas preguntas y escuchando cuidadosamente, no curioseando, sino leyendo todo lo que le llegue a la mano. Cuando nadie lo observa, estudie la información impresa proporcionada por la organización. Esto no le dará a conocer la verdadera organización, pero le mostrará la imagen pública que desean proyectar los actuales formadores del poder. A partir de esa estructura ilusoria, usted puede comenzar a explorar la verdadera. Lo ilusorio y lo irreal se mezclan incluso en las mentes de los formadores de poder. Los que ocupan los primeros puestos pueden haber llegado a creer en propia imagen pública. Esos ejecutivos son susceptibles a la manipulación por medio de la propaganda de la organización. En los niveles inferiores, la mayoría de los ejecutivos han llegado a aceptar la imagen pública sin cuestionar su autenticidad. Sus reglas y objetivos gobiernan sus vidas.
Usted puede manipular a esos ejecutivos hablándoles en términos de la estructura que perciben, del manual oficial y de los informes de la Junta. Usted puede aprender el vocabulario correcto, la pauta de percepción aceptada, a menos que usted piense y actúe en términos aceptados. Estará innecesaria y peligrosamente visible. Nadie debe saber que usted está comenzando a ver lo real bajo lo ilusorio. No permita que su deleite personal o la satisfacción de su ego lo tienten a poner a un lado su capa de invisibilidad. El ego es el enemigo de los manipuladores. Una pequeña dosis del mismo produce visibilidad instantánea, incontrolada, que socava el proceso de observación. Owen era un nuevo entrevistador en una industria que contrataba trabajadores eventuales. En su departamento, los veranos eran de frenética actividad, pero durante el invierno, el trabajo escaseaba. Después de un año en su puesto, comenzó a advertir los patrones estacionales y en un momento en que sintió que no estaba recibiendo suficiente atención, señaló que el periodo de diciembre a junio generalmente era flojo. ¿Por qué no nos transfieren algo de trabajo de otro departamento? Preguntó en una reunión personal. Así no se desperdiciaría tanto tiempo. Los gerentes, que no se habían dado cuenta de la disminución de la actividad del personal de su oficina, se fijaron por primera vez en Owen. Este se convirtió visiblemente en la disminución de actividad que había hecho notar. Al examinar la estructura organizativa, descubrieron que de diciembre a junio había una actividad frenética en el departamento fiscal, donde tenían que prepararse informes de fin de año, alertas a la necesidad de flexibilidad y de cooperación entre los departamentos. Decidieron cambiar puestos en las oficinas para aprovechar la disminución de trabajo de los dos departamentos. Bajo el nuevo arreglo, algunas personas del departamento fiscal llegaron a la oficina del personal después de la temporada de trabajo intenso. Se había terminado en el mes de junio. Con el aumento de eficiencia en ambas oficinas, la gerencia pudo recortar su personal y los empleados que habían sido contratados más recientemente, incluyendo a Owen, quedaron fuera. Poca gente se sorprendió de ver a Owen que se iba, porque había violado una de las reglas cardinales de la manipulación organizativa: permanezca invisible, a menos que tenga un propósito de largo alcance para hacerse visible. Cualquier necesidad emocional de atención, favor o satisfacción personal puede bloquear sus intentos de manipular en la organización. A veces usted tendrá que hacerse visible temporalmente, pero la mayoría del tiempo debe ver más que ser visto. Envuelto en su invisibilidad, usted puede observar las tensiones y fallas estructurales, que luego se abrirán cuando las toque y le permitirán el acceso al éxito. Un joven ejecutivo, buscando tranquilamente entre los registros pasados de la compañía, encontró que un fondo de entrenamiento ejecutivo establecido en 1910 había sido omitido inadvertidamente en el presupuesto durante los últimos 20 años. La dotación del fondo había crecido tanto que cuando él la solicitó le alcanzó para estudiar un año en Suiza. La experiencia y los contactos que ganó en ese año le fueron de gran valor cuando regresó, visiblemente contento, para ocupar uno de los puestos ejecutivos más importantes de la compañía. Como usted ve, la invisibilidad permanente no es necesaria. A principios de su carrera necesitará que lo vean de vez en cuando, pero debe saber cuándo están viéndolo para que pueda controlar su poder de visibilidad e invisibilidad. Escoja prudentemente el tiempo en que se vuelve visible. Psicológicamente, las mañanas son la mejor hora para darse una vuelta por los pasillos y entrar en los departamentos. La gente se encuentra descansada y no tiene presión de acabar el trabajo del día. Sin embargo, no se quede allí mucho rato. Simplemente asómese y haga algún comentario casual. Al pasar los meses, la gente comenzará a recordarlo con un rostro agradable. Poco a poco empezarán a decirle en qué consiste su trabajo y pronto podrá comprender cómo emplea su tiempo la gente en las diferentes partes de la organización. La visibilidad innecesaria es siempre un inconveniente. Si usted habla en exceso con mucha gente, se ganará la reputación de persona molesta.
El único momento en que deseará verse conectado con la irritación es cuando está fomentando la disensión. En tales casos, usted debe asegurarse de que la irritación no se enfoque hacia usted, sino hacia la organización, que está explotándolos a todos. Visite otros departamentos y haga comentarios casuales. Mi sección es intolerable. Tengo que salirme de allí de vez en cuando. Antes de que pase mucho tiempo, la gente comenzará a decirle cómo van las cosas en un departamento y así podrá conocer el estado de ánimo total de la organización. Una vez que controle su visibilidad, puede asegurarse de ser visto cuando haya posibilidades de ascenso, cuando se otorguen los nombramientos en los comités y cuando se busque a alguien para asignarle una tarea que podría significar un progreso. En esos casos, no le parecerá mal que adviertan su presencia. Usted logra su visibilidad o su invisibilidad según lo requieran sus propósitos, sin timidez, retiene el aliento y se hunde en la oscuridad. Con toda naturalidad se encuentra en la retaguardia de los grupos. Su cabeza está siempre inclinada sobre su escritorio, sus prendas se confunden con lo que lo rodea. Está también camuflado como una serpiente de cascabel en la pradera. Cuando usted considera sus valiosas cualidades, su infinita destreza, hace uso que destaque naturalmente en medio del grupo. Usted se mueve con tal gracia y elegancia que la gente que se reúne junto al bebedero comenta: es una persona digna de verse. Observe las nubes. Su organización es como una nube blanca en un día primaveral de mucho viento, que cambia de forma cada vez que éste sopla. Uno nunca puede decir, así es como funciona. Todo lo que puede decir es, así ha funcionado las últimas veces. Cada cambio de funcionario, miembro de la junta directiva o secretaria, influye en su funcionamiento. Los que consideran la estructura como una sólida construcción, en vez de una nube sin forma, están obstaculizados desde el principio. Si usted acepta su inconstancia, será capaz de recoger suficiente información para hacer que sople el viento en la forma que usted necesita para dar a la organización la forma que favorece a sus propósitos. Usted puede recoger información de lo que se dice, de lo que se imprime y de la comparación y el contraste. Las dos primeras fuentes son útiles únicamente por lo que revelan de las actitudes de sus autores y para ayudarlo a establecer comparaciones. Deben ser evaluadas cuidadosamente, prestando atención al motivo que tiene el que habla o escribe para presentarlas. Las organizaciones, como los individuos, tienen personalidades complejas. Solo pueden entenderse comparándolas con otras. Si usted solo conoce una persona, supondrá que así tienen que ser las demás. Cuando llega a conocer una variedad de individuos, comenzará a clasificarlos según el tipo a que pertenecen. Aprenderá a conocer las fuerzas y debilidades individuales. Con las organizaciones sucede lo mismo que con la gente. La comparación es el objetivo de que usted observe los cambios en la nube. Al hablar con la gente que ha trabajado en otros lugares y leer las descripciones de los ejecutivos sobre la estructura de su organización, usted puede comenzar a construir sus propias generalizaciones y descubrir que su organización no es una entidad única y aislada, sino parte de un conjunto nacional. Al oír palabras significativas como responsabilidad y flexibilidad en los noticieros nacionales, verá que sus compañeros de trabajo están usando los mismos términos. La reacción de su organización al estado de ánimo nacional le servirá de guía para el procedimiento correcto de manipulación. Si es conservadora y de criterio independiente, cuando la nación clama por la responsabilidad, usted puede argumentar que siempre ha mantenido un alto grado de responsabilidad y señalar que ha estado realizando evaluaciones de programas durante los últimos 10 años. O puede argumentar que la idea es una moda que le seguirán los advenedizos. Si su organización es ambiciosa y cambiante, usted puede diseñar rápidamente un programa que muestre que está alerta para descubrir las nuevas tendencias y que reacciona ante las ideas innovadoras. La organización que recoja sobre su organización, sobre otras organizaciones y sobre la escena nacional es la materia prima para dar forma a su éxito. Cualquier cosa que sepa puede contribuir a que tome una decisión profesional prudente, pero la tarea de recoger datos nunca termina. Los vientos primaverales siguen soplando sobre esa ondulante nube organizativa
y usted tiene que observar constantemente su forma cambiante si tiene intención de controlarla. Cartas de triunfo cruzadas. Las organizaciones funcionan por medio de una combinación de acción administrativa y decisión del comité. Los ejecutivos tienen ciertos poderes de control en forma individual, pero la voluntad impersonal de los comités es igualmente coadyuvatoria para que se efectúen los cambios. La manipulación personal puede llevar a un ejecutivo a decidir en favor de usted, pero algunas veces es más fácil manipular a la organización a través de la conducta del comité. Su participación en comités, subcomités, grupos de planeación o cualquier grupo pequeño que participa en la toma de decisiones le da la oportunidad de manipular la organización. Use nuevamente la comparación y el contraste, pero en una forma diferente. Al colaborar en varios comités, puede usar la información obtenida en uno de ellos para impresionar a los miembros del otro. Esta técnica, conocida como cartas de triunfo cruzadas, le da oportunidad de inculcar cooperación en los grupos con que trabaja. Pronto será usted reconocido como el organizador, de quien los demás esperarán cambios rápidos y eficientes. En realidad, lo que está usted haciendo es multiplicar la actividad del comité para dar la impresión de control, y los miembros pasivos del comité creerán que lo tiene. En los comités, usted deseará llegar a ser presidente o el secretario. En estos puestos puede controlar la acción. Como presidente, su función es preparar; como secretario, registrar. Supongamos que usted es el presidente. Al preparar el orden del día, puede omitir asuntos que probablemente vayan en detrimento de su punto de vista. Si se ve forzado a incluirlos, póngalos al final de la asamblea. Permita que los otros miembros del comité traten extensivamente otros asuntos insignificantes, para que los asuntos difíciles sean tratados con rapidez cuando todos estén cansados. Cualquiera que tenga experiencia en los comités sabrá que los asuntos debatidos durante la última media hora nunca son examinados rigurosamente. Conociendo a un comité, usted puede hacer que se apruebe un plan o que se elimine, según el lugar en que se le asigna en el orden del día. Si usted es el secretario, su poder estriba en la palabra escrita. Usted estará encargado de elaborar las actas. Si el presidente se ha pasado una hora hablando de su tema favorito, usted puede reducir la discusión a una sola frase, dividida entre el final de una página y el principio de la siguiente. Cualquiera que lea las actas probablemente la pasará totalmente por alto. O puede usted enterrar la opinión del presidente en medio de un largo párrafo que tenga varias comillas. Nadie lee párrafos largos o citas entrecomilladas. Como secretario puede controlar la asamblea misma, interrumpiendo cuidadosamente la discusión para que pierdan el hilo de la idea. Puede pedir una aclaración en tal forma que haga que se dude de la integridad del presidente. Con una sonrisa inocente sugiera por sus preguntas que el presidente está tratando de hacerle aceptar algo al comité. Si usted es el presidente y un secretario se porta en esta forma, puede protegerse trayendo su propio secretario a tomar notas. O para enterrarlas por completo, sugiera que el acta de sesiones sea transcrita de una cinta grabada de la sesión. En esa forma, las actas adquieren tal volumen que se vuelven inaccesibles. Sea presidente o sea secretario, la norma que debe recordar es el control. Como presidente, usted controla el presente dando forma al orden del día o a la discusión, interrumpiendo la oposición o animando a los que lo apoyan. Como secretario, controla el pasado y el futuro por la forma en que escribe las actas de la asamblea. Un miembro del comité también puede manipular los acontecimientos como un participante interesado. Puede llevar un gráfico o cuadro descriptivo para apoyar los argumentos durante su discusión, puesto que a ningún otro participante se le ha ocurrido hacer eso. Usted impresionará tanto a los demás que serán fácilmente manejados. Recientemente observé a Doug lograr su propósito por medio de una técnica conocida como amenaza al comité, sabiendo que, a excepción de dos personas, todos los miembros del comité eran apáticos por naturaleza. Envió un aviso diciendo que si no recibía ningún comentario negativo, daría por presentado que los miembros del comité estaban de acuerdo con la acción descrita en el memorando. En esta forma, concluyó, el comité podría evitar perder tiempo con otras reuniones. Cuando dos de los 5 miembros del comité enviaron notas expresando dudas sobre la proposición, Doug le pidió a su secretaria que llamara a cada uno de ellos y le dijera
que la mayoría del comité estaba a favor de esa acción. Tendrían que convocar una nueva reunión para dar a los miembros de la oposición la oportunidad de manifestar sus objeciones. La secretaria llamó al primer disidente y le pidió que preparara sus argumentos para presentarlos al comité. Déjame hablar con Duke, dijo el miembro del comité. Lo siento, pero no se encuentra ahora en su oficina, contestó la secretaria, siguiendo las instrucciones de Duke. Diablos, no voy a tomarme el trabajo de enfrentarme al comité respecto de esto, repuso el ejecutivo. Dígale a Duke que olvide la nota que le envié. La secretaria repitió la jugada con el segundo miembro del comité con los mismos resultados. Si Duke hubiera convocado al comité, probablemente hubiera perdido ante estos dos activos participantes, pero la amenaza de una reunión fue suficiente para lograr su objetivo. Pedir a la gente que dedique tiempo y esfuerzo a respaldar su opinión es una eficaz manera de manipular la organización. Como miembro del comité, usted puede algunas veces forzar la atención o retrasarla, sugiriendo una serie de reuniones, amenazando con prolongar las deliberaciones del comité, incluso por unas pocas semanas. Generalmente podrá conseguir que se apruebe su acción. Por otro lado, si alguien más está usando la técnica de la amenaza, usted puede insistir en que se celebren una serie de reuniones y agotar a los otros por medio de técnicas dilatorias. Si no tiene tiempo para dedicarlo a las reuniones, puede recurrir a la estratagema democrática. Cualquier organización defiende de dientes para afuera el proceso democrático. Cuando usted está en desacuerdo con un comité, puede aludir sombríamente a las tácticas fascistas, medidas supresivas o autoritarismo comunista. Cualquiera que sea la retórica que use, debe estar convencido de que la organización no está portándose de acuerdo con la tradición democrática. Cuando se cansa de la retórica nacionalista, puede adoptar el enfoque de indignación moral, usando en forma consciente palabras emocionales y calificativos para influir a los demás. Sugiera que las acciones que no desea son inmorales, éticamente peligrosas o moralmente pasmosas. Tales términos lo califican como el perro guardián de la virtud de la organización. Sin embargo, cuídese de no caer en la trampa de su propia retórica. Un importante ejecutivo que comenzó a predicar con indignación moral llegó a estar tan convencido de que su organización era inmoral que renunció a un puesto en la compañía. Su retórica no debe nublar la claridad de su objetivo, sino en su mente conserva con firmeza su propósito inicial. No tendrá problemas al jugar sus cartas, y su táctica de las cartas de triunfo cruzadas le hará ganar el juego. Uso del teléfono. El teléfono es el sistema nervioso de la organización. La guía telefónica y el teléfono son instrumentos esenciales para aquel que anhela manipular. El directorio de la oficina le da una pista de quién es el más importante. En algunos directorios, las oficinas más importantes están anotadas separadamente. En otros están incluidos en una lista general. Ese orden le indica si el estilo de la organización es autocrático o democrático. El directorio de la oficina fue elaborado por alguien que ha pertenecido a ella durante largo tiempo. Su estilo dice mucho sobre la verdadera estructura de la organización. Las secretarias están incluidas con algunos funcionarios y con otros no. ¿Se han omitido algunos departamentos? Estúdielo teniendo en mente las otras características que conoce y se enterará de muchas cosas sobre la organización. El teléfono es también un valioso instrumento manipulante. Puede contestar sus preguntas si usted sabe cómo preguntarlas. Primero, llame a alguien que usted conozca para averiguar quién puede contestar su pregunta. A veces tendrá que hacer una docena de llamadas, pero finalmente encontrará a la persona que puede responderle. No ha desperdiciado su tiempo, porque ahora ya conoce nuevas personas que pueden serle útiles en el futuro. Daré un ejemplo de cómo facilita el teléfono la manipulación en la organización. Elmer deseaba encontrar un centro de convenciones barato para una reunión de fin de semana. Así es que llamó a un amigo de otro departamento. Oh, sí, dijo su amigo, tenemos un buen lugar para reuniones. No sé qué arreglos deben hacerse, pero puede llamar a Ted Deering. Por medio de Ted, Elmer descubrió que la oficina del vicepresidente hacía los arreglos para las reuniones. Cuando Elmer llamó allí, la secretaria le dijo,
La junta siempre se reúne en ese lugar. El señor Deering estuvo allí originalmente, según creo, como huésped del señor Rutter, un amigo del presidente. Elmer supo sobre el centro de convenciones. También supo que Ted Deering tenía acceso a través del señor Rutter al presidente de la Junta. Y así Elmer estuvo en camino de ver cómo se relacionaban entre sí las amistades y la estructura de la organización. Los sistemas telefónicos le informan dónde está la acción. Un nuevo gerente lleno de entusiasmo hace que le instalen de inmediato un sistema telefónico muy sofisticado. El presidente hace que le instalen un sistema de conferencia y la costumbre se extiende. Un nuevo sistema de larga distancia indica nuevas relaciones de la corporación. Los departamentos más prósperos y favorecidos tienen todos los lujos telefónicos que introduce el mercado la compañía de teléfonos. Sin embargo, cuando un sistema telefónico se vuelve común, los departamentos chic lo descartan. Cuando los marcachifles de bienes raíces y los vendedores de revistas comenzaron a usar llamadas de larga distancia, los magnates redescubrieron el valor de escribir cartas. Cuando los inferiores y los inseguros comenzaron a imitar a los de rango más alto con conferencias telefónicas, estos instalaron un sistema de circuito cerrado de televisión para conferencias. Las costumbres telefónicas son un indicio de dónde está el poder de la organización, pero asegúrese de no sacar conclusiones apresuradas de cualquier información. Si un gerente contesta su propio teléfono, puede que no sea suficientemente importante para tener una secretaria, o como sucede en algunas grandes organizaciones, puede ser suficientemente importante para tener una línea directa propia. Puede ser que el gerente tenga que contestar su propio teléfono o prefiera hacerlo. De modo similar, si usted tiene que pasar por dos secretarias, quizá está tratando de ver a una persona bien protegida o bien a alguien enterrado en la burocracia de la organización. Si trata de ver a alguien que siempre está en una conferencia, el ejecutivo puede ser una persona muy ocupada o deficiente o estar en el campo de golf. Si tiene que hacer una cita para hablar con él por teléfono, el gerente probablemente es un ávido organizador, pero eso no es todo lo que puede deducir. Nunca actúe basándose en un solo dato que puede ser interpretado de dos formas. Obtenga información que le confirme antes de determinar exactamente el poder de la persona que busca. Los manipuladores hábiles elaboran su propio estilo de telefónico para mostrar cuán ocupados están. Sostienen el teléfono en su oreja y saludan al mismo tiempo a un visitante con un apretón de manos y un débil encogimiento de hombros. Cuando hay alguien en la oficina y suena el teléfono, un gerente puede dejarlo sonar con algún comentario como, deja que espere ese bribón, prefiero hablar contigo. Las ostentaciones de poder en relación con el teléfono demuestran el valor de una persona para la organización. Algunos ejecutivos les dicen a sus secretarias, al introducir a su oficina a un visitante, no estoy para nadie a menos que hable el director. El hecho de que el director nunca lo haya llamado no impide que hagan esta declaración. Por supuesto, esas actitudes son referidas humorísticamente por las secretarias a la hora del café. Un equilibrio telefónico favorable puede indicar su posición y la de otros en la organización. A diferencia del equilibrio comercial de la nación, usted sabe recibir muchas más llamadas de las que hace. Cuando su teléfono deja de sonar, más le vale comenzar a marcarlo para recordarle a la gente que está todavía en circulación. Juegue a hacer cambios. Incluso en una organización conservadora, usted tendrá oportunidad de hacer cambios. Uno de ellos puede ser un cambio insignificante en la redacción de las descripciones de los puestos, una revisión de las costumbres del personal o un pequeño ajuste de la política del personal. Cualquiera que sea, aprovéchelo al máximo. Para obtener poder generalmente hay que darle una sacudida al actual sistema de poder. Si su manipulación no está desarrollándose tan bien como usted desea, sugiera que se le ponga a cargo de una pequeña revisión. Nadie más deseará ese trabajo ni advertirá que está realizándose. Si usted hace el ajuste eficazmente, su oponente no advertirá la disminución de su poder hasta que sus teléfonos dejen de sonar. Otto, por ejemplo, sabía que la mayoría de los jefes de los otros departamentos tomaban unos días libres después de Navidad. Hizo arreglos para que se cambiaran los estatutos, de tal manera que la aprobación del presupuesto pasara de junio a enero.
Eso significó que los jefes de los departamentos tenían que retrasar su salida para hacer las negociaciones de última hora o dejar que otra persona lo hiciera. El primer año en que se adoptó el nuevo sistema, el presupuesto de Otto aumentó 15% más que los de los departamentos que competían con él. Como miembro del comité de tráfico, usted puede iniciar un cambio en las horas de trabajo para evitar la congestión del tráfico. No es sino hasta después de que empieza a funcionar este sistema que alguien aparte de usted se da cuenta de lo que esto significa para sus oponentes con niños en edad escolar y esposas que trabajan. O bien puede hacer una revisión gradual de las descripciones de trabajo para que se contrate a más gente con la misma orientación profesional que usted. A través de los años irá edificando una posición de poder al organizar su propia camarilla. Esos pequeños cambios de estructura pueden dar a su organización la forma que a usted le agrada y a usted mismo ese sentimiento de supervivencia tan necesario. La gente que puede mirar a través de la caótica oscuridad de la organización probablemente estará en una posición de control. Algunas pautas persistentes, aunque difíciles de distinguir, mantienen a las organizaciones funcionando a pesar de la infinita incompetencia y estupidez. Dirigiéndose usted mismo a esa caótica confusión e imponiendo su propia pauta de cambios en la parte de la organización, hará prevalecer sus ideas. Si tiene oportunidad de servir como consultor en otras organizaciones, aproveche la oportunidad. Allí podrá ver cómo trabajan otros manipuladores, gente que le hablará libremente porque usted viene de fuera y no les resultará amenazante. Con toda franqueza le revelarán cómo frecuentemente lo han hecho conmigo, las pequeñas pautas de orden que les han hecho ganar gran poder gerencial. Usted puede estudiar sus técnicas y ponerlas a funcionar en su organización para que su torre de dados de juguete sea una parte tan esencial de su organización que cualquiera que la destruya destruirá a la organización misma. Su sistema probablemente no es peor que el caos que viene a reemplazar y le dará a usted un puesto a prueba de bombas. Percepción de la organización. Hay que tener una visión múltiple para percibir a la organización en todas sus manifestaciones. Aunque la forma de la organización está cambiando de manera constante, usted debe trabajar con cada situación como si fuera la permanente. Lo mismo se aplica a su posición en la organización. Es fluida y a la vez aparentemente estable. Usted debe saber en dónde está en cada momento, pero también ha de recordar que la fluidez de la naturaleza de las organizaciones, nada permanece inmóvil, las cosas cambian sin ninguna razón visible. No permita que la falta de forma de las estructuras corporativas trastorne sus planes de manipulación. Su actitud frente a los cambios debe ser de júbilo, optimista. Cuando llegue a encontrarse en un rincón, recuerde que este punto pronto puede convertirse en algo ventajoso para saltar hacia adelante. En esos momentos debe ver a su organización como un enorme caudal de hielo, así como un montón de nubes. El único error fatal sería continuar inmóvil en el mismo lugar. Mientras usted salte de un trozo de hielo al siguiente, probablemente permanecerá a flote en el helado río de la corporación. Como puede usted deducir de las sugerencias ofrecidas en este capítulo, tal vez nunca encontrará un plan a prueba de errores para manejar permanentemente su organización. Su mejor consuelo será que los demás tampoco lo encontrarán. Tome cada uno de los datos que tiene y trabaje conforme a la hipótesis del momento como si fuera una solución perdurable. Al mismo tiempo, esté listo para revisar sus hipótesis cuando se le presente un nuevo trozo de información.